amigos de Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad y esta noche nos reunimos para contarles una terrible historia sobre los extraños poderes de la mente humana y los límites de lo que seríamos capaces de hacer para salvar a un ser querido. El protagonista de esta historia vivió en carne propia el lado más siniestro de la locura y el dolor, siendo víctima de fuerzas obscuras más allá de su comprensión. Fue testigo de actos tan horripilantes que sobrepasaron todo lo desconocido y cayó en una espiral descendente donde la realidad y la ficción dejaron de tener sentido. Pero ustedes juzgarán si todo fue producto de su mente enloquecida por el sufrimiento o si realmente hubo algo más tenebroso acechando entre las sombras. Algo que usó su dolor para conducirlo a un lugar más allá de los límites de la cordura humana. ¿Se atreverán a adentrarse en las profundidades de su perturbadora historia? Solo les advierto que algunas verdades podrían ser demasiado terroríficas para ser soportadas. Así que enciendan las luces y asegúrense de cerrar bien las puertas, porque esta noche les relataré el escalofriante viaje sin retorno de un padre desesperado. ¿Listos para escuchar? Sin más preámbulos, comencemos. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Una noche, hace unos 10 meses, me vi llevando a toda prisa a mi hija al hospital. Recuerdo la mañana, la hora a la que me desperté, la comida que comí y el sonido de la voz de mi hija gritando: «¡Nos vemos, papá!», mientras salía corriendo por la puerta para tomar el autobús escolar. Todo era normal. ¿Normal? Pero, ¿había señales? ¿Podría haber esperado traerla a casa del colegio a las 12 de aquella tarde? ¿Habría podido adivinar que la causa eran dolores en el pecho o predecir que esos dolores volverían 11 horas más tarde, haciéndola gritar de dolor y miedo? ¿Podría haber estado mejor preparado para la carrera a urgencias que siguió justo antes de que su corazón se rindiera? No lo sé. Recuerdo aquella noche, la fuerte lluvia golpeando mi coche, creando un brillo resbaladizo en las calles que hacía imposible conducir a más de 40. Las imágenes de las farolas y los semáforos sangrando unos contra otros en mi parabrisas. Recuerdo el frenesí que sentía al agarrar el volante, dando volantazos y tocando el claxon para advertir a las formas borrosas de los peatones de que salieran de la puta carretera, antes de que acabara chocando con la parte delantera de mi coche. La recuerdo, sus ojos muy abiertos mientras se sujetaba el pecho en agonía, la sofocante sensación de desesperanza que llenaba el aire a su alrededor para cuando llegamos al aparcamiento donde cayó inconsciente, su pecho inmóvil para cuando la llevé a través de aquellas puertas automáticas. Lo que siguió fueron 40 largos minutos en la sala de espera. La sala de urgencias estaba sorprendentemente vacía para ser un viernes por la noche. Aparté a la mujer del mostrador de facturación. Su rostro era una máscara de indiferencia. Dudaba que tuviera mucho interés en discutir por qué estaba ahí, empapado y dando golpecitos con el pie en el pijama. Mirando atrás, aquella indiferencia me parece vagamente irritante. En aquel momento me pareció bien. De todos modos, no me sentía muy hablador. Me senté en una incómoda silla de la sala de espera y pensé en mi hija. Me preguntaba qué le estarían haciendo aquellos médicos en aquella asquerosa habitación del hospital. Mi mente saltaba de un lado a otro entre el presente y la última vez que había visto algo así. Mi mujer había tenido un episodio parecido 8 años antes. Respiración superficial, dolores en el pecho
sudoración, gemidos, una mirada de pánico. Nunca olvidaré aquella mirada, la mirada de alguien a quien le ha llegado la hora. A ella le había llegado, por una combinación de insuficiencia cardíaca y pulmonar. Murió oficialmente en urgencias, aunque cuando llegó la ambulancia ya no había nada que los médicos pudieran haber hecho para salvarla. Teniendo eso en cuenta, pensé, quizá no fuera tan irracional que hubiera elegido conducir temerariamente por las calles hasta el hospital yo mismo, en lugar de llamar al 911 y esperar a que mi hija muriera. Aún así, el viaje fue duro. Probablemente hice aún más daño. Me preparé para lo peor. Las noticias, cuando llegaron, se situaron en algún punto intermedio del espectro. No eran malas, ni mucho menos buenas. Está inconsciente, pero su respiración es estable, empezó el médico. Aliviado, le interrumpí y le agradecí que me dijera que estaba bien. Al menos, eso creí que decía antes de percibir su sombría disposición a cortarme. Repitió que no estaba muerta, pero continuó diciendo que estaba muy lejos de estar sana. En aquel momento, los médicos solo podían hacer conjeturas sobre la causa de sus síntomas, pero a los pocos días supimos que mi hija funcionaba con el corazón y los pulmones enfermos. Probablemente hereditario, me dijeron. Algo dentro de mí no podía evitar estar de acuerdo. Su corazón ya tenía dificultades para bombear sangre, mientras que los pulmones le dificultaban la respiración. Directamente y con bastante frialdad, los médicos me dijeron que si no se hacía algo, y pronto, las consecuencias serían nefastas. No era una situación que pudiera remediarse con una receta. Si esperaba vivir y recuperar la salud, necesitaría un donante. Para un corazón y al menos un pulmón, me dijeron. Así que la inscribieron en una lista de donantes de órganos. Nos pidieron que volviéramos semanalmente para asegurarnos de que permanecía estable hasta que saliera su número. Sencillo. Pero hubo algo que no tuve en cuenta al principio. Algo que los médicos nunca mencionaron, probablemente para mantener nuestras esperanzas, ya que el estrés haría las cosas complicadas. Su sangre. Fui yo quien tuvo que preguntar. Necesitaba saber qué posibilidades había de encontrar un donante adecuado. Nunca supe a ciencia cierta si los médicos conocían sus posibilidades desde el principio, si sabían desde el principio lo rara que era su sangre. Nunca quise saberlo. La ignorancia es una bendición, como suele decirse, y la idea de que si aguantábamos lo suficiente, los órganos llegarían como un paquete postal habría hecho más llevadera la espera. Así habría sido. No habría preguntado. Habría culpado al tiempo, hasta que las cartas me sugirieron que preguntara. Unas 3 semanas después de aquella primera noche angustiosa en el hospital, consideraron que mi hija estaba lo bastante sana para volver al colegio. Por precaución, aquel día me quedé en casa y no fui a trabajar, esperando tenso junto al teléfono por si ocurría algo. Al menos así, pensé, no estaría en la otra punta de la ciudad si tenía que recogerla. Faltaba 1 hora para que volviera a casa, 2 horas después de que el cartero hubiera hecho su ronda diaria. Debía de estar dormitando porque desperté con un fuerte olor a algo espantoso. Apareció y desapareció tan deprisa que no sabía si solo lo había imaginado. Pero durante un segundo, mi nariz se llenó de un aroma acre que olía a pescado quemado y a humo húmedo. A continuación, oí el extraño sonido de algo que se deslizaba por la ranura del correo. A pesar de que nadie, ni siquiera el cartero, lo utilizaba nunca. Aunque me pareció extraño, no me apetecía comprobar inmediatamente
quién podía haber entregado la carta. Permanecí ahí 5 minutos antes de decidirme a buscar mi correo. Una vez en mi puerta, vi el sobre el felpudo. Lo recogí y lo examiné. Completamente en blanco. No había remitente, ni dirección de envío, ni siquiera un sello. Era solo un sobre cerrado y en blanco. Me acerqué a la ventana para asomarme al exterior. No había nadie en el patio. Tampoco había coches extranjeros en mi entrada ni aparcados en la acera. Me encogí de hombros, pensando que no los habría visto. Sobre en mano, volví a sentarme en el sofá y me quedé mirándolo un momento. Mientras lo sostenía, juraría que me empezaron a hormiguear las yemas de los dedos, como si el sobre estuviera hecho de patitas de insecto que intentaban zafarse de mis garras. Hice pasar distraídamente la sensación por nervios antes de, finalmente, abrir la carta. No estoy muy seguro de haber debido hacerlo. La sensación de hormigueo desapareció tras romper el sello. Saqué la carta que había dentro. Su textura era extrañamente húmeda. Recuerdo bien el mensaje. Este decía: tienes una hija que necesita un corazón y pulmones, o morirá. No encontrarás nada. Su sangre es rara. Pregunta por la sangre. Aún puedes salvarla. El tiempo corre. Puedes cambiar a un niño de su edad por su vida. Debes tenerlos vivos. 267. Fue a leer estas 5 líneas cuando empecé a oír chasquidos, como si alguien golpeara ligeramente con la uña la parte posterior de mi cráneo a intervalos irregulares. Pero como el mensaje era tan sutil, tan ambiguo, mis preguntas inmediatas eclipsaron cualquier otro pensamiento o sentimiento. ¿Qué era aquello? ¿Una amenaza? ¿Una broma? ¿Quién conocía el estado de mi hija? Ella apenas lo sabía. Repasé mentalmente una lista de nombres de los pocos amigos y familiares con los que mi hija y yo nos relacionábamos. Ninguno tenía la cercanía, el momento o la motivación para llevar a cabo esto. Mi primer instinto fue acudir a la policía con la carta, después de que mi propia investigación mental no diera resultados. Desgraciadamente, cuando lo hice, la investigación policial tampoco dio resultados. De hecho, sin remitente, ni rastro de huellas dactilares, aparte de las mías, no había mucho que investigar. Además, sin ningún acto de violencia física ni una amenaza directa, las autoridades no quisieron o no pudieron hacer mucho por ayudar. Solo me dijeron que mantuviera la cautela, asegurara mi casa, apartara la carta de mi mente y volviera a mi trabajo. Intenta no pensar en ello. Los locos hacen este tipo de cosas de vez en cuando. Fue lo que me dijeron. Aún así, no podía dejar de pensar en el mensaje sobre la sangre. Aquella carta que recibí no fue la última. Durante los meses siguientes, cada 1 o 2 semanas, recibí otro mensaje. Cada uno era más inquietante que el anterior. Algunos eran poemas breves en los que detallaba cómo me quedaba mirando su lápida, preguntándome qué podría haber hecho. Otros eran más gráficos y describían cómo se ahogaba en sus propios fluidos mientras su corazón defectuoso bombeaba sangre hacia sus pulmones defectuosos. Cada una tenía un número distinto al pie. Su significado se aclararía con el tiempo, pero en aquel momento fui incapaz de establecer la conexión. Lo peor de todo aquel calvario tuvo que ser el chasquido. Cada palabra de aquellas cartas, los chasquidos se hacían cada vez más fuertes. Cuando me descuidaba a leer una nueva, los chasquidos subían de volumen y frecuencia hasta que lo hacía, provocándome terribles dolores de cabeza de los que no me salvaban ni los analgésicos ni los tapones para los oídos. Oía chasquidos cuando la gente hablaba, en el trabajo, en el radio, y ya ni siquiera podía disfrutar de la cena con mi hija.
Recuerdo que una vez le grité que cerrara la maldita boca, antes de salir furioso de la cocina. Incluso en mis sueños, los chasquidos servían de metrónomo, una banda sonora interminable, mientras mi mente, en contra de mi voluntad, representaba las historias o predicciones de los mensajes. Nadie más que yo podía oírlos. Intenté atribuirlo al estrés de las cartas que me recordaban que las probabilidades de supervivencia de mi hija eran de solo un dígito. Sin embargo, ni siquiera esa excusa pudo prepararme para mi eventual colapso mental. Uno de los mensajes llegó poco antes del final del curso escolar de mi hija. La encontré en casa media hora antes que yo, leyendo una de las cartas. Se la arrebaté, regañándola por revisar un correo que no era suyo. En realidad, no quería que viera los mensajes que a menudo describían su muerte o la mía propia. Pero en lugar de expresar el mismo miedo y repugnancia que yo sentía al leerlos por primera vez, se limitó a mirarme perpleja. Luego habló diciendo algo parecido a: «Papá, son solo un montón de garabatos. Relájate». Fue entonces cuando leí realmente la carta. Quiero decir, leí la carta de verdad, no con mi propio monólogo interior, ni con los clics, sino simplemente escudriñando las marcas de la página con los ojos. Lo que vi no era más que una serie de líneas y curvas emborronadas. Después de la primera carta, no había tirado los mensajes que recibía. Había pensado que los reuniría como pruebas para volver a enseñárselos a la policía, con el fin de transmitir mejor que se trataba innegablemente de un problema de larga duración. Pero al saber que el desastre, que era esta carta más reciente, había parecido al principio tan parecido a las demás, me vi obligado a volver atrás y revisar mis archivos del inquietante correo que llevaba meses recibiendo. Vi que, a partir de la segunda carta, las cartas parecían volverse gradualmente más confusas, llegando finalmente al estado totalmente ininteligible de la carta que me habían entregado hoy. Aún así, las entendía todas cuando escuchaba los chasquidos. ¿Estaban los chasquidos traduciendo ese ilegible arañazo de pollo? No podía volver al trabajo pensando en eso. Pasó otra semana. Tomé unas 2 semanas de baja laboral. Las pasé esperando junto a la puerta la siguiente carta. No sabía cuándo llegaría, pero sabía que tenía que atrapar al remitente. Las cartas, los chasquidos, la traducción. Necesitaba respuestas. Se convirtió en una obsesión. Cada día se convirtió en un borrón en el que me quedaba mirando la puerta, esperando a que alguien, aparte de mi hija, se acercara a ella. De vez en cuando soñaba despierto con atrapar a ese escurridizo cartero, inmovilizarlo, hundir mi puño en su cara mocosa una y otra vez y gritar ¿por qué y cómo? Hasta que me diera una respuesta que me gustara. Los clics aprobaban estas fantasías violentas. Asusté al cartero al tercer día, gritándole que sabía que era él. Sin embargo, sabía que no era él. Nunca vino a mi puerta y no tenía medios ni motivos para hacerlo. No sé por qué lo hice. Los clics aprobaron la culpa. Al final, llegó el día. Detecté aquel memorable olor a humo húmedo de pescado. No me lo esperaba, pero no tenía 5 minutos para otra comprobación mental. Salté hacia la puerta antes de que tuviera siquiera la oportunidad de pensar en colar otra carta. Estaba seguro. Los tenía. Abrí la puerta y vi el porche vacío. Sonreí. Dejé escapar una pequeña risita antes de soltar una carcajada parecida a la de una hiena. Me apoyé en el marco de la puerta, agarrándome el estómago. Riendo, me deslicé hasta el suelo. Así que estaba loco. Eso explicaba muchas cosas. Aquel humo húmedo a pescado
que olía estaba todo en mi cabeza. Aquellos chasquidos que reverberaban en mi cráneo se debían a que me había vuelto loco. Lo sabía. Llamé a hombres imaginarios vestidos de blanco, diciéndoles que me metieran en una camisa de fuerza ahí mismo, porque había perdido la cabeza. Eso fue lo que pensé cuando me levanté y volví a entrar en casa. Cuando cerré la puerta, oí la ranura y sentí que un trozo de papel rebotaba en mi pierna. No lo sentí. Intenté convencerme. Estoy loco. El olor desapareció. Mi sonrisa no. Sentí escalofríos. Recogí la carta y la llevé de nuevo al sofá. No me molesté en mirar por la ventana ni en volver a abrir la puerta. Sabía que no habría nadie. Leí el contenido de la carta, o mejor dicho, escuché los clics que me susurraban al oído. Era una sola línea. Tu chica hablará hoy con la muerte. 12. A las 2:30 recibí una llamada del colegio diciendo que acababan de llevar a mi hija al hospital. A las 4 oí por casualidad que si no le daban pronto los órganos, sufriría una muerte violenta. Incluso les oí referirse a la eutanasia como una opción. Salí del hospital sobre las 5:45. Los clics me dijeron que me pasara por el local de alquiler antes de que cerraran. Así lo hice. Hacia las 8 o 9 me encontré en el fondo de unas botellas en el pub local. No puedo decir con seguridad cuál era la hora exacta. Cuando estás borracho y atontado, los números tienden a correr juntos. Pero de algún modo, incluso en mi estupor de borrachera, me golpeó el significado de aquellos números al pie de las cartas. Cómo marcaban la cuenta atrás para el último día de mi hija, el día en que las predicciones de las cartas se harían realidad. Cuando llegué tarde a casa, los chasquidos me tranquilizaron de repente. Aquella noche me arrullaron hasta que me dormí, sin pesadillas ni visiones. Lo único que hacían era chasquearme en la negra inconsciencia, repitiendo el contenido de la primera carta con un ritmo suave. Tenía mis instrucciones. Me desperté a la mañana siguiente. Me sentía bien. Los clics me decían que todo iría bien hoy, que mi hija pronto estaría bien, porque yo sabía exactamente qué hacer. Así que, tras lavarme y desayunarme brevemente, me dirigí a recoger la furgoneta al lugar de alquiler. Durante las siguientes horas, conduje. Los clics estaban tranquilos por primera vez en mucho tiempo. Estaban respetando mi cabeza. Hacia el mediodía, encontré a mi presa. En un barrio tranquilo y desconocido, divisé a un chico, más o menos de la edad de mi hija. Tenía el pelo encrespado, llevaba gafas torcidas y llevaba una gran bolsa de libros. No sabía qué hacía afuera ni a dónde iba. Me daba igual. Este chico era perfecto. No soy un hombre religioso, pero en aquel momento estaba seguro de que era un regalo de Dios. Este chico estaba aquí por mí, para mi hija. Solo tenía que atraparlo. Me detuve a su lado. «Hola», dije con mi voz más amistosa. «Llevas unas bolsas muy pesadas. ¿Necesitas un Antes de que pudiera terminar la frase, el cabrón salió corriendo, mirando atrás. ¿Podía culparle? No, pero de repente me consumió la rabia contra él por correr así. Me estaba tomando el pelo. Me estremecí mientras los chasquidos rugían como una banda de música. «¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo!». Mis músculos reaccionaron antes de que mi cerebro pudiera oponerse y lancé la furgoneta hacia adelante. Los clics aprobaron mi rápida decisión. No hubo ningún grito, al menos no uno que yo oyera. Fue el ruido sordo lo que me devolvió la amarga cordura, y los chasquidos
bajaron hasta el punto de ser inaudibles. Fue como despertar de un sueño. ¿Qué estaba haciendo? Miré por el parabrisas hacia la calle y vi algo tirado delante de la furgoneta. Se me paró el corazón. Me bajé para verlo mejor. El chico tenía los brazos y las piernas torcidos y doblados en ángulos fantásticos mientras yacía tendido sobre el asfalto. Tenía la mochila abierta y el contenido desparramado por el suelo. Sus gafas y su zapato izquierdo se habían caído de algún sitio. No sabría decir de dónde emanaba la sangre. ¿De la cabeza? ¿De la boca? ¿De las extremidades dobladas en direcciones equivocadas? Me tapé la boca. ¿Qué había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tras golpearme varias veces la frente con la palma de la mano, me pregunté si aún estaría vivo, si aún respiraba. Los chasquidos me recordaron que eso era todo lo que necesitaba. Un niño que estuviera vivo. Miré a mi alrededor. Nosotros también seguíamos solos. No tenía excusa. Lo tomé en brazos, ignorando sus cálidos fluidos corporales que goteaban sobre mis brazos. Abrí la puerta trasera de la furgoneta y lo metí. Me marché antes de que alguien pudiera vernos. No tardé en darme cuenta de que no tenía ni idea de a dónde ir. Los clics no habían mencionado dónde debía entregar al felón sangrante que yacía en el asiento trasero. Tras 10 minutos limpiando el capó de la furgoneta de la sangre del chico con mi camisa y 30 minutos de conducción sin rumbo, por fin me armé de valor para volver a casa. ¿A dónde iba a ir si no? Sin más instrucciones, casa era mi mejor opción. Apoyado en mi puerta había otro sobre blanco. Llevé el sobre de vuelta a la furgoneta y lo abrí. Esta vez, los garabatos parecían más una mancha de tinta de un test de Rorschach, como si el mensajero se burlara de mi locura. Sin embargo, traducido por los clics, era una simple dirección. Saqué el teléfono y lo metí en el GPS. No puedo decir lo que ocurrió después. Solo sé que durante las horas siguientes conduje de un lugar a otro. No recuerdo ninguno de los lugares a los que fui, ni lo que hice entre medias. Lo único que recuerdo es mi destino final. Lo siguiente que recuerdo es que conducía por una larga franja de carretera vacía, sin señales ni postes hidroeléctricos a la vista. En el asiento del copiloto había una pila de manchas de tinta. Miré mi teléfono. Estaba muerto. Luego miré hacia atrás para ver que el chico que había secuestrado no lo estaba. Parecía que le había vendado en algún momento para detener la hemorragia. Estaba quieto, así que debía de seguir inconsciente. O tal vez lo volví a dejar inconsciente. No lo sé. Tras mirarlo a él y luego a la carretera, empecé a sentirme culpable. No solo por atropellar a un niño inocente, sino por lo que estaba haciendo ahora. ¿A dónde lo llevaba? Supuse que acabaría encontrándome con alguna casa solitaria en medio de ninguna parte. Me vinieron a la mente historias de pedófilos con trastornos mentales que retenían a niños en sus sótanos durante años para torturarlos, abusarlos o cosas peores. Me pregunté, quiero a mi hija, pensé. La quiero mucho, pero ¿merecía la pena su vida, que acabaría en menos de 2 semanas, el sufrimiento de por vida de un niño cualquiera? ¿Qué diría si supiera dónde estoy ahora? La parte racional de mi cerebro finalmente se abrió paso. Tenía que darme la vuelta, conseguir atención médica para este niño. Olvida las cartas, olvida los chasquidos, olvida el dolor, olvida todas las predicciones. Tuve que aceptar que mi hija moriría pronto, igual que lo había hecho mi mujer. Si tan solo hubiera llegado a esa conclusión 1 hora antes. Imposiblemente rápido, la carretera frente a mí se abrió. En segundos, ya no era una carretera, sino más bien un estacionamiento sin señalizar
que se expandía infinitamente en todas direcciones. Era tan suave que habría creído que solo estaba asfaltado ese día. Cuando miré hacia atrás, la carretera por la que había estado conduciendo había desaparecido. Detrás de mí no había más que la llanura infinita de asfalto. La racionalidad fue sustituida por el miedo cuando la furgoneta empezó a minorar la marcha. Finalmente se detuvo y se apagó. Probé la llave en el contacto. No ocurrió nada. Ni siquiera se oyó la tos del motor intentando arrancar. Sentí que se me oprimía el pecho. Ahora estaba en medio de una nada surrealista, sentado en una furgoneta muerta, con un teléfono muerto y un niño casi muerto. Una ligera niebla se extendió por la llanura de asfalto y empecé a oler de nuevo aquel humo húmedo, más fuerte que nunca. Tosí, abrí la puerta y salí de la furgoneta, pensando de algún modo que el aire sería más fresco afuera. No fue así. Me quedé en el suelo tosiendo durante unos minutos, antes de que mis pulmones se adaptaran de pronto. Cuando por fin dejé de toser, sentí un rayo de algo cálido sobre mí. Cuando me levanté, delante de mí había una figura que sostenía un farol en la niebla. No pude distinguir ningún detalle de sus rasgos. Fue entonces cuando oí unos chasquidos procedentes de su dirección. «Camina», traduje. La linterna empezó a desvanecerse en la niebla. Me levanté desesperadamente y corrí hacia ella. Al final, sin embargo, tras frenar varias veces por agotamiento, comprendí que mientras siguiera avanzando hacia ella, la luz no se desvanecería. Cada pocos segundos, una ligera brisa me asaltaba con aquel olor. Sabía que el viento iba y venía, pero nunca tan brevemente como ahora. En cualquier caso, estaba seguro de que me dirigía a la fuente del olor. Cuando miré hacia abajo, vi que el suelo se había vuelto cada vez más nudoso y rocoso, y seguía haciéndolo cuanto más avanzaba. Luego estaban las ropas. La primera prenda en la que reparé fue una zapatilla sucia que parecía llevar ahí años. Se había podrido por fuera y yacía ahí, solitaria. A medida que avanzaba, empezaron a aparecer más zapatillas abandonadas. A continuación, aparecieron camisas, luego pantalones y otras prendas de ropa por toda la zona. Cada vez que soplaba la brisa, retrocedían ligeramente. Entonces, vi de dónde procedía la ropa. Finalmente, me encontré con una segunda figura. Esta parecía humana. Era una chica. La llamé, pero no obtuve respuesta. Vi que tenía un pico y que golpeaba mecánicamente contra el asfalto. Su ropa estaba desgastada. Sus pantalones estaban llenos de agujeros, como si le hubieran disparado varias veces en los muslos. También le faltaba una zapatilla. Cuando me acerqué a ella, no reparó en mí. Miraba el suelo con ojos rojos e inyectados en sangre, como si yo no estuviera ahí. A los lados de sus mejillas se dibujaban tenues marcas negras, como si hubiera estado llorando ceniza. Lo que más me inquietó fue su edad. No tendría más de 14 o 15 años. Cuando intenté tocarla, di un respingo. Tenía la piel caliente, no como la fiebre, sino como una estufa encendida. Sabía que le pasaba algo, pero no podía hacer otra cosa que seguir adelante. Cuanto más avanzaba, más ropa y niños abandonados veía. A la mayoría les faltaba al menos una prenda, si no es que más. Algunos tiraban sus herramientas al asfalto. Otros estaban rellenando los agujeros creados. Eché un vistazo a uno de los más profundos que estaban rellenando y vi a 2 niños, desnudos y de pie. Algunos de los que estaban trabajando, bueno, era un milagro médico que siguieran vivos. Cuanto más seguía la linterna, más niños empezaba a ver que les faltaban cosas. No solo ropa, les faltaban partes físicas de sí mismo.
Me fijé en el niño al que le habían arrancado trozos de carne de las piernas y el abdomen, como si fueran porciones de helado. Podía ver el blanco de sus costillas. Otra chica parecía tener un agujero limpio en el cuerpo donde se suponía que estaba su corazón. A un chico parecía que le habían sacado los ojos y aún así seguía trabajando. Todos seguían trabajando. Entonces, de repente, me fijé en un chico. No trabajaba, sino que corría de puro horror. Lo vi a lo lejos, dirigiéndose por el asfalto. Le observé con curiosidad morbosa para ver qué pasaba. Sabía en el fondo de mi mente que no llegaría lejos. Salieron de la niebla criaturas altas y sin brazos que se abalanzaron sobre él. No tenía ninguna posibilidad. Debían de ser 5 o 6. Tenían la cabeza de mujeres pálidas y hermosas, pero el cuerpo de árboles hechos de un material que parecía satén. A este chico lo oí suplicar en alguna lengua extranjera. Incluso desde la distancia pude ver que las figuras sonreían dulcemente. Sus ojos se cerraban mientras escuchaban sus gritos. Abrieron la boca, pero en lugar de decir algo, se limitaron a emitir chasquidos desde sus gargantas. Chasquidos que no pude comprender. Luego inclinaron sus largos cuerpos hacia el centro del círculo que habían creado y pusieron la cabeza sobre su víctima. Pude oír sonidos húmedos y resbaladizos acompañados de los gritos del niño mientras las cabezas se balanceaban arriba y abajo dentro del círculo. Este era el intercambio que estaba dispuesto a hacer. La vida de mi hija por la vida de aquel niño al que ni siquiera conocía. Le condenaría a vivir el resto de sus días y más allá en este mundo, trabajando hasta que no quedara nada de él. Me pregunté, ¿qué pasaría cuando no lo hubiera? No intenté huir. Me pregunté por qué. ¿Fue por lo que vi? ¿Fue porque recordé que la furgoneta no funcionaría? ¿Fue porque una parte de mí aún deseaba este horrible intercambio? No lo sé. Pronto noté que la niebla se oscurecía a cada paso. No podía ver el cielo, pero algo me decía que el sol se estaba poniendo. Finalmente, llegó un momento en que ya no oía el sonido de los niños trabajando. La zona estaba ennegrecida, salvo por la linterna que seguía guiándome. Ya empezaba a sentir claustrofobia cuando oí gemidos a ambos lados de mí. Resonaban como si estuvieran en una especie de cueva, aunque seguía sintiendo el asfalto bajo mis pies. Oía crujidos que me revolvían el estómago a cada paso que daba. A medida que se acortaba la distancia entre la linterna y yo, empecé a ver las paredes a medida que la cueva se estrechaba. No estaba hecha de roca, sino de algo orgánico. En las paredes había cuerpos de piel despojados de todo músculo, huesos y órganos. No quedaba nada de aquellas figuras y, sin embargo, de algún modo, vi que sus bocas se movían con agonía mientras luchaban contra su húmeda prisión. El aire se llenó de gemidos. ¡Nos están comiendo! Pensé en la brisa, ahora fuerte. Me pregunté si realmente estaba en una cueva. La linterna cosa hizo clic. ¡Detente! 1,5 metros me separaban de las mórbidas paredes. La figura hizo clic para que mirara hacia abajo. Había una cueva. Dentro, envueltos y conservados con hielo seco, había un corazón y 2 pulmones frescos. Era tal como habían prometido. En silencio, brevemente, me pregunté a quién pertenecían. Los clics prometían que serían satisfactorios para mi hija, seguidos de instrucciones sobre cómo presentarlos para evitar sospechas. No hice ninguna pregunta. No sé si mi silencio se debía a que temía por mi vida o una especie de indiferencia ahora que el acto estaba hecho. Me limité a sentir en señal de comprensión. Acepto,
dijo la cosa. Intercambio. Entonces, la linterna se apagó. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados. Los abrí y vi que estaba de nuevo en mi sala. Las luces estaban apagadas y afuera estaba oscuro. Miré hacia abajo y sentí la nevera sobre mi regazo. Después de dejar la nevera a un lado, subí y junté todas las cartas. Los clics no volvieron a traducirlas esta vez. Las llevé al patio trasero y encendí un fuego en la hoguera. Pasé las horas hasta el amanecer, arrojando lentamente al fuego cada carta y cada sobre, uno por uno. Una vez hecho todo, no tenía ninguna prueba de mi encuentro con aquel lugar. Tampoco había pruebas que apuntaran hacia mí por la desaparición de aquel chico. Mi teléfono y las direcciones desaparecieron para siempre, ya que dejé ambos en la furgoneta. La propia furgoneta regresó misteriosamente al estacionamiento de alquiler en perfecto estado. Entregué en silencio los órganos que recibí de un familiar fallecido al hospital para la operación de mi hija. No tenía pruebas para demostrar mi historia. Lo único que podía hacer era intentar por todos los medios aceptar lo ocurrido y seguir adelante. La operación fue un éxito. Pasaron los meses y mi hija volvió al colegio. Finalmente conseguí volver a trabajar. Seguía teniendo pesadillas con aquel lugar. Era una tortura saber que nadie encontraría nunca el cadáver del chico de cuya muerte yo era responsable. Dicen que el karma es una perra que siempre devuelve el mordisco. Quien quiera que lo dijera tenía razón, porque ayer el karma mordió con fuerza. Llegué a casa y me encontré a mi hija muerta. En la alfombra había un sobre. Cuando lo tomé, no sentí ningún cosquilleo. La abrí y encontré escrito a máquina: lo siento, tenía que hacerlo. Deberías entenderlo. Desde entonces he estado aquí sentado, documentando esto. Cuando empecé a contar mi historia, no estaba seguro de cómo sería el relato en última instancia. ¿Una confesión? Nadie me creería. ¿Mi nota de suicidio? Si mi hija estaba en ese lugar, indefinidamente, sin muerte, ¿quién iba a ser yo para tomar la salida fácil mientras ella sufría así? No sabía por qué ni para quién me sentía obligado a escribir esto. Sigo sin saberlo. Pero ahora, el olor ha vuelto. Los chasquidos me susurran al oído. Me dicen que la tienen. Me dicen que puedo salvarla. Prometen apoyarme a recuperarla en perfecto estado o mejor. Pero solo después de que haga algunos intercambios más. Amigos, espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia. A veces, la realidad puede ser más retorcida que la ficción. Esta noche nos adentramos en las profundidades de la locura humana, presenciando el lado más siniestro, al que nos puede conducir el dolor. El protagonista cruzó una delgada línea entre el mundo de los vivos y uno mucho más tenebroso. Pero ustedes decidirán, ¿estuvo realmente todo en su mente atormentada? ¿O había fuerzas oscuras manipulándolo desde las sombras? ¿Qué clase de entidad huele a pescado quemado? Si disfrutaron de este terrorífico relato, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a Más Terror MX para más historias que les erizarán la piel. ¿Y ustedes, querido público, se atreverían a hacer un intercambio con tal de salvar a un ser querido? Dejen sus respuestas en los comentarios. Recuerden,
La curiosidad, a menudo, es el principio del fin. Así que sean cuidadosos con los lugares que visitan cuando tratan de buscar respuestas. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Hasta la próxima.